Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que Él nos da para poder compartir palabra de Dios en línea, directo al corazón. Que Dios te bendiga. Bienvenido a esta reunión. Comenzamos alabando el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por esta oportunidad. Dios mío, te ruego que tu presencia ilumine cada vida, Señor. Y cada uno de los que se están conectando en línea reciban de ti una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor y la bienvenida. Gloria sea el nombre de Jesús. A mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar con el pastor Bautista. Papá, Dios te bendiga con la palabra que el Señor te dio para compartir. Saludamos desde Chascomú a todas las iglesias que están unidas a la Iglesia de Dios y al Centro Cristiano Pentecostal. Saludamos a todas las iglesias y que reciban este mensaje y lo pongan por obra y que este mensaje lo bendijo a nosotros, sea bendiciones para todos aquellos que están unidos a la Iglesia de Dios y el Centro Cristiano Pentecostal de Chascomú. Y a través de este mensaje también saludo a los pastores de la Cuenca Salado, saludo a los supervisores, de la Iglesia de Dios y también a los de la iglesia que se unen a nosotros. Y saludo también a todos mis parientes en Catamarca que están viendo este mensaje, que lo pongan por obra. También a la pastora Michelini y toda su iglesia. Bueno, la palabra de Dios está en Salmo primero. El justo y los pecadores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será
como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Alabado sea su nombre. Debemos ser árbol primaveral, así como dice acá la palabra. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alabado sea su nombre. Esta es la oración del rey David cuando era perseguido, cuando pecaba, y esta era el arma que usaba él, y es un arma muy eficaz, la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Mientras David alababa a Dios, la presencia de Dios se manifestaba en su vida y a través de esa manifestación de gloria, él tenía éxito. Es que, mis hermanos, en todo lo que nosotros emprendemos, es buena herramienta, buen arma de parte de Dios, alabarle a Él continuamente. Debemos hacerlo de corazón, por supuesto. Cuando tú alabas, Él abre puertas. Cuando tú alabas, Él rompe cadenas, obra liberación. Cuenta la palabra de Dios que incluso en una batalla el pueblo de Israel no fue necesario que peleara, porque cuando venían los enemigos, dijo Dios: hoy no habrá para que peleen ustedes, porque de Jehová es la guerra. Y Dios peleó por ello, y el pueblo de Israel solamente alababa a Dios. Y mientras el pueblo de Israel alababa a Dios, dice que Dios puso las emboscadas de los enemigos unas contra otros y se mataron a sí mismos. Los enemigos fueron derrotados mientras el pueblo alababa el nombre de Jesús. Por eso hay victoria en el nombre del Señor cuando nosotros le alabamos con todo el corazón. Es algo que la iglesia por ahí se ha olvidado de eso. La alabanza tiene poder. Alabemos el nombre de Jesús. Continuamos cantándole al Rey. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás
Gloria sea a Dios. Damos gracias al Señor. Quiero saludar a los que se están conectando en línea. Dios bendiga al hermano Sergio Ortega, a Oscar Emanuel Cruz, a Walter Galván, a Eddie Ceci desde Chile y a Miguel Ángel Coronel. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a compartir una palabra. El Señor puso en mi corazón esta palabra que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. El título, Participantes de la naturaleza divina. Qué maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ha dado a nuestras vidas promesas de gloria, promesas de vida, promesas de restauración, de libertad, de poder. Dios es un Dios que restaura, que sana, que libera. Sus promesas son en el sí y en el amén, dice su palabra. Él no falla sus promesas. La palabra de Dios dice que todo aquel que en Él confía nunca será avergonzado. Y Él ha preparado promesas para tu vida. Así que cuando estás angustiado, cuando estás desesperado, desesperada, estás preocupada, acuérdate de las promesas de Dios. Un consejo que daba un pastor, recuerdo, era: cuando te sientas en algún problema, en alguna dificultad, busca una promesa de Dios acorde a la circunstancia que estás viviendo. Que la palabra de Dios son herramientas útiles para usar también en ese momento. En ese momento, cuando estás pasando por una enfermedad. Recuerda que en Isaías capítulo 53 dice que por sus llagas fuimos curados. Cuando estás pasando por necesidad financiera, no tienes trabajo, no te alcanza el dinero, recuerda esa promesa que Dios dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. También el Señor dijo que si a las aves del cielo Él las alimenta y a los lirios del campo Él los viste, cuánto más a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre debemos recordar las promesas de Dios. Ese es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Yo quizás estoy hablando con alguna persona que ha estado padeciendo problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. Quiero decirte, hay promesas de Dios para tu vida, pero hay una promesa más maravillosa que todas esas. ¿Alguna más grande, pastor? Sí, realmente. Y es la promesa de vida eterna, porque el Señor Jesús dice que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, sino que tiene vida eterna. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa más maravillosa de todas. Hay vida en Jesús, hay vida eterna en Él, hay restauración, hay sanidad, hay provisión. Dios es un Dios fiel y Él prometió y no fallará. Acuérdate, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Que Dios te bendiga en esta tarde. Continuamos con la reunión. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiesen lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor merece, es su amor sin gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, toca las vidas, Señor. Ministra los corazones, Dios mío. Que tu presencia ilumine, Señor, cada uno de los que están conectados en línea. Ahora, Espíritu Santo, toca, Señor. Toca en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Declaramos bendición, libertad, sanidad, provisión, restauración. En el nombre de Jesús. Amén y Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. gloria sea a Dios. Dios bendiga al hermano Sebastián, que va a estar trayendo el mensaje central para el día de hoy. Dios te bendiga, Seba. Wow. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga al pastor Luis, al pastor Bautista, a la hermana Lara, que siempre está del otro lado anotando los que van saludando. Saluden los que se conectan, porque a veces no podemos saber quiénes están conectados. No son todos los que siempre saludan. Les invitamos a que pongan sus nombres ahí quienes están saludando. Los bendigo en el nombre de Jesús. Suspiré porque estábamos adorando al Señor y qué hermoso que es. Yo a veces siempre digo que uno tiene
peticiones en el corazón, anhelos buenos, ¿no? Como por ahí el día de mañana tener una familia o crecer en alguna área, ¿no? Uno de mis anhelos es tener una familia, uno de mis anhelos es crecer cada día en el área espiritual. Pero más allá del anhelo de tener una familia, digo que siempre me pasó una vez, y lo cuento como testimonio, que para mí no hay nada que mejor que adorar al Señor, porque uno entra en su presencia, entra en paz, entra en comunión con el Espíritu Santo, la presencia de Dios desciende. Él dice que en un salmo, no recuerdo dónde está, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si tú estás del otro lado, estabas adorando al Señor, el Señor está ahí. Donde estemos 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Pero poderosamente Él desciende en medio de la alabanza, de la adoración. A mí una de las cosas que más me gusta, el pastor a veces me dice, poné más avivamiento, y pongo al principio, pero también a veces me gusta la adoración para entrar en la atmósfera, que el Señor descienda a su presencia, el Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él quiere ser la estrella y siempre debe ser el primero el Espíritu Santo. Así que le damos la bienvenida. Y estaba preparando, hoy es miércoles, ayer el mensaje, y le decía como siempre al Señor, porque yo hablo con el Señor, no sé ustedes, y no hablo con alguien que no existe, hablo con el Dios que existe, con el Dios que todo lo ve, con el Dios que nos pide santidad cada día, con el Dios que nos bendice, con el Dios que nos ama, aquel que entregó a su Hijo unigénito. Con Él hablo, y seguramente que ustedes también. Al principio, como todos, cuando venimos al camino del Señor, a veces no sentimos su presencia, no sentimos que Él nos pueda estar escuchando, pero cuando vamos creciendo en lo espiritual, en el área espiritual, es algo maravilloso, y sentimos ese gozo, esa paz, y sabemos que Él nos está escuchando, como un padre escucha a sus hijos. Hoy nosotros nos podemos reconocer como hijos de Dios. Y les decía que estaba preparando ayer este mensaje y le compartía el testimonio también al pastor, que si hay algo que al diablo no le gusta, es que prediquemos de santidad. Podemos predicar de fe, que tampoco le va a gustar, porque la fe nos aumenta las ganas de vivir, nos da ánimos, nos da las fuerzas para seguir adelante y creer en el Dios Todopoderoso. Que sin fe no podemos agradarle a Dios, y sin fe no vamos a poder ver milagros, no vamos a poder ver sanidades. Capaz que vamos a ver esas sanidades o milagros en otras personas y vamos a decir, ¿por qué no me pasa a mí? ¿O por qué no puedo recibir eso que estoy anhelando en mi corazón? O tal vez una enfermedad estás pasando y dice, ¿por qué no me sano? Porque te falta fe. Y al diablo no le gusta ni que hablemos ni de fe ni de santidad. De prosperidad seguro que sí. No estaba, hace un rato le decía al pastor, no estaba en mí, no siento generalmente predicar sobre la prosperidad, que es buena, el Dios nos bendice, pero en estos últimos tiempos, y siempre fue así, pero más que nunca hoy debemos predicar sobre santidad, porque la palabra de Dios es bueno, pero Dios es amor, pero Dios dice que también es fuego consumidor, y Dios nos enseña que sin santidad nadie va a poder verlo. Si ahora no lo vemos, pero sabemos que Él existe. Cuando morimos, si morimos sin Cristo, dice que sin santidad nadie va a poder entrar al reino de los cielos, nadie va a poder verlo. Así que los que andemos en santidad debemos guardar esa santidad. Y les decía que preparaba ese mensaje, y al diablo no le gusta que hablemos sobre eso, y empecé a recibir ataques, empecé a leer la palabra, a buscar versículos, el Señor me daba palabra, y empecé a tener, estaba lo más bien, y empecé a tener un dolor en el cuerpo como especie de calambre o contracturas, y tuve que dejar de buscar el mensaje por el momento, hasta ese momento. Después lo seguí buscando, gracias a Dios que oré, y gracias a Dios pude seguir. Pero al diablo no le gusta. ¿Por qué? Porque él elige y busca que las almas se vayan al infierno, que todos los que aún no creen en Cristo no vengan a Cristo, y que aquellos que sí creen y han recibido a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo los transforma cada día, va a ser lo imposible para que se vayan cada día descarriando y no vayan en busca de la santidad, sino en busca de la pérdida del alma, que se pierdan y que se vayan con Él al infierno. Pero nosotros no podemos permitir esto. Esto es una carrera como la que corrió el apóstol Pablo, una carrera de la fe, una carrera hasta el último día que respiremos. Debemos guardar la santidad. Y a mí me gusta predicar la santidad, y siempre comparto, y debemos cubrirnos y cuidarnos y caminar en santidad como en el resto de las áreas. Y siempre digo, y no falla nunca, que de lo que predico siempre voy a ser probado. Y yo lo traía ahora que me acuerdo cuando predicaba, cuando pensaba esto de que lo que uno predica va a ser probado, digo, bueno, podría predicar sobre prosperidad. Así
seguramente voy a tener más. Yo, gracias a Dios, soy bendecido por Dios en todas las áreas, gracias a Dios. Pero yo quiero predicar sobre la santidad, que es lo que Dios puso en mi corazón. Sobre la fe también, sobre estar animados, porque si no tenemos fe y no tenemos ánimo, es imposible levantarnos con las armas que Dios nos dio. Así que es necesario predicar sobre la fe, pero también la santidad, que es la salvación de nuestra alma, como recién decía el pastor Luis. Y el título del mensaje, para el que vio el Facebook antes que subimos la portada, dice: la realidad, el pecado y la necesidad de resistir, ¿no?, al pecado, de resistirlo, de caminar en santidad. Y es una realidad, como dice el título del mensaje, que estamos viviendo en épocas muy difíciles, y que más cerca está la venida del Señor, vamos más a ser tentados, porque somos hijos de Dios, pero tenemos que ser realistas. Vivimos en un cuerpo mortal, que vamos a ser tentados hasta el último día. Si vivimos hasta los 99 años y ahí recién viene el Señor, vamos a ser tentados. Lo decía el pastor Billy Graham, y es verdad. ¿Y cómo lo podemos comprobar eso? Porque Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino aquí a la tierra, fue tentado. Y Él era santo. Cuando vino y se hizo hombre aquí en la tierra, como hombre, fue tentado en el desierto. Y si Él fue tentado por el diablo, ¿cuánto más nosotros? Pero Él, ¿qué fue y qué hizo? Resistió. Entonces, por eso el título del mensaje, que me gustó, la realidad, que es una realidad que viene el Señor y que vamos a hacer cada día más. Se nos van a levantar más luchas, más contiendas, más problemas tal vez, pero acá estamos, en santidad, guardando esa santidad que a Dios le agrada, porque Dios nos va a hablar a través de que si nosotros estamos en santidad nos va a poder escuchar. Dice que Él no oye a los pecadores, al que no se convirtió no lo oye, y al que anduvo en santidad y se apartó, ese vuelve al pecado, entonces lo va a dejar de oír. No va a tener la cobertura de Dios, sino que va a tener la cobertura otra vez de cuando vivía en el mundo bajo el maligno. Esa persona se vuelve al mundo y vuelve al pecado. Y no queremos eso, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto y queremos y buscamos la vida eterna. Buscamos agradarle al Señor, pero no por miedo, sino porque le amamos, porque Él dice que nos amó primero. Entonces, ¿qué mejor regalo podemos y sacrificio hacer que amar al Señor con todo nuestro corazón y recibir lo que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna, hermanos? Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros y lo hizo. Él no dijo, bueno, no se lo merecen. Él en Génesis, como el otro día compartía, dice que se había arrepentido de crear al hombre y le dolió mucho en su corazón, pero hoy vemos que Él ha enviado a su Hijo luego y podía haberlo evitado. Y dice, no, para que no se lo merecen, no, quiero que se salven. Pero no todos quieren salvarse, porque no conocen que Dios es real. Siempre confunden que Dios es una religión y Dios es una relación. Cada vez que hablo con alguien que no conoce del Señor o conoce apenas, como yo conocía antes, que era un religioso, decía, es una religión. No, Dios es real. Es más real que nosotros inclusive. Amén. Por eso debemos buscarlo cada día, porque le amamos. Me gustó la canción que escuchábamos recién, Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Qué tremenda esa parte, que dice, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en el Señor. Y cada día quiero agradarle más en lo que hago. Reconocemos como hijos de Dios, y seríamos si no unos mentirosos, que reconocemos que a veces le fallamos. O hablamos de más. En alguna área siempre le estamos fallando, o estamos murmurando, o le fallamos en otra área, pero como soldados de guerra nos levantamos de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos da esa fuerza, y el Espíritu es el que nos amonesta y nos dice, has fallado, pero vuélvete a levantar. Nos arrepentimos, pero no somos de los que practican el pecado. Por eso es que caminamos en santidad. Muchos de los que no conocen la palabra del Señor deben decir, santos son las estatuas, son el san el san el otro, la Santa Virgen no sé de dónde. No, santo es el que está vivo, santo es el que se aparta. Busquen el que no conoce tanto del Señor, busquen en el Google, en el buscador, un significado bíblico de santo, apartado para el Señor. No vivimos en una burbuja, vamos y venimos a trabajar, trabajamos con gente que no conoce al Señor y habla cosas obscenas, y a veces nuestros oídos tenemos que luchar porque se van a contaminar, si no. Pero esa es la palabra santo, apartados para el Señor. Cada día cuando llegamos a nuestro hogar que el Señor nos permite tener, ese es el altar que debemos tener ahí para el Señor, para adorarlo, para leer la palabra, para meditar en la palabra, porque hay algo clave que le pasa muchas veces a los cristianos, los hijos de Dios, es que no meditamos en la palabra del Señor. Entonces a veces estamos apurados, leemos un poco, nos gustó,
entendimos, pero no meditamos en la palabra del Señor. Por eso al otro día no ejercitamos eso que leímos y a veces nos descarriamos. El Señor un día más nos levanta y la palabra de Dios, muchos conocen de tapa a tapa la Biblia, pero es necesario repetir cada día y leer cada día la Biblia. Y vamos a leer historias que ya conocemos, pero somos como a veces niños espirituales que tenemos otra vez necesidad de esa leche espiritual. Y ya tendríamos que ser adultos espirituales, estar comiendo alimentos sólidos, estar caminando mejor cada día en la santidad. La realidad del pecado y la necesidad de resistir. Debemos resistir al pecado cada día, cada momento, estando en nuestro hogar, estando sobre todo cuando no estamos en nuestro hogar, tal vez en el trabajo, con gente que tal vez quiere contaminarnos espiritualmente porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Pero hoy pueden recibirlo. Hoy pueden recibirlo y pueden tener, a través de tener el Espíritu Santo, pueden tener vida eterna. Andar en santidad, dejar el pecado, eso es lo que nos invita hoy el Señor una vez más. El Señor no está tranquilo en el cielo descansando, sino que el Señor desde que creó todo el mundo está lidiando con nosotros. Cada ser humano que crece, que nace, crece y muere, está luchando para que sea salvo y nos invita a tener salvación y vida eterna. No nos obliga, pero después depende de nosotros porque tenemos el libre albedrío. Debemos andar en santidad, dejar el pecado. Hay gente que está en el pueblo de Dios, pero no está bien firme en estos últimos tiempos. Y el Señor, esto no es... hay que tomarlo con seriedad, porque el Señor Jesús viene pronto. Entonces esas personas que no están firmes deben afirmarse más, deben buscar de Cristo, deben dejar los deseos del mundo, los deseos de la carne. Hay cosas que por ahí son buenas, pero nos quitan tiempo de pasar tiempo con Dios. A veces el enemigo nos presenta ciertas situaciones que son normales, que no tienen nada de malo, pero nos enfocamos en eso y nos dejamos de pasar tiempo con Dios. Y no hay nada mejor, y viene de ahí la salvación y caminar con Dios, que es la santidad, que es caminar con Dios cada día. Caminar no físicamente, no estamos hablando de eso, sino de pasar tiempo, de hablarle, de cuando estamos en el trabajo y por ahí no estamos haciendo alguna tarea en especial y podemos orar. Por dentro podemos orar y Dios nos escucha. Alabarlo mientras que vamos caminando por la calle y a veces no lo hacemos. Debemos dejar los deseos de la carne, dejar todo lo que nos aleja de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que interiorizar en nuestro corazón que nos está alejando hoy en día de Dios. Y hoy en día debemos estar más cerca de Dios que nunca, porque el Señor viene, no me canso de decirlo. Y siempre agrego, si el Señor no viene esta noche o viene mañana, por ahí venga el mes que viene, no lo sabemos, pero es el momento de que el Señor te diga, hasta aquí ha llegado tu vida en esta tierra. ¿Estamos preparados, siempre digo realmente, para encontrarnos con el Señor? Porque ese día nos vamos a encontrar y ahí va a ser el juicio y nos va a decir, esto es lo que tengo contra ti, o esto es lo que has hecho bien, o caminaste en santidad, fuiste un buen hijo mío, adelante, entra en el gozo de tu Señor. O será peor y nos dará lo bueno que hicimos, pero también lo malo, y que no caminamos en santidad. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel dice que por más que hayamos caminado una vida de santidad, apartados para Dios, y en el último tiempo o instante de nuestras vidas nos hubiésemos enfriado espiritualmente, hubiésemos vuelto a hacer las cosas que hacíamos antes y no nos arrepintiéramos, no nos volviéramos a Dios, no será tenido en cuenta. Supongamos que 50, 60 años de nuestra vida caminamos con Dios y en los últimos 10 decidimos tirar la casa por la ventana, como quien dice, ser desobedientes a Dios. No será tenido en cuenta lo bueno que hicimos, sino lo último. Como también para el que anduvo en el pecado toda su vida, pero de repente el Señor tocó su corazón, esa persona abrió su corazón y dijo, Señor, quiero recibirte como Señor y Salvador, y se arrepintiera de todos sus pecados. Así hubiese hecho lo que hubiese hecho, esa persona será salva. Por más que nosotros lo juzgáramos y dijéramos, no, pero no se lo merece porque esa persona asesinó, esa persona violó, esa persona era un golpeador, esa persona era un ladrón, lo que sea. Si se arrepienten de sus pecados, dice que Dios los perdona y Dios los salva. Salva tu alma. Dios vino a traernos vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? A través de su Hijo. Por eso digo que Dios está trabajando continuamente. Dios no es porque Dios está tranquilo, no. Dios está sin descansar, creo, en este último tiempo, menos que menos. Está esperando, está por anunciar ya el envío de su Hijo para redimirnos.
entonces debemos estar listos y ser agradecidos. Somos coherederos. Yo cuando preparaba este mensaje, hay una palabra que dice que somos coherederos con Cristo o en Cristo. Somos hijos de Dios. Y a veces, como decía al principio, no meditamos en la palabra y no entendemos. Somos coherederos, no sabemos ni lo que estamos diciendo porque no nos imaginamos. Somos coherederos con Cristo. Tenemos vida eterna. ¿Qué nos importa lo que estamos pasando acá en la tierra? Esto es momentáneo, es temporal. Como decía el otro día, somos peregrinos, estamos de paso. Cuando entendemos eso y cambiamos nuestra visión, en realidad el que cambia nuestra visión es Dios. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, explícame lo que estoy viviendo. Yo soy un hijo tuyo. Ahora ya estoy de paso por acá. No me interesa más lo que sufra. Sabemos que ante una necesidad uno sufre, ante un ataque de alguien que no lo quiere también sufre, pero dejamos todo en las manos de Dios, porque tenemos fe y porque caminamos en santidad delante de Dios. No nos tiene que importar lo que está pasando. Jesús vino acá y cuando inició su ministerio y lo terminaron crucificando, lo lastimaron de todas las peores maneras y sin embargo Él no se fijó en que podía haberse quedado en el cielo, sino que vino a salvarnos. Él padeció. Por eso el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, nos invita y dice, ustedes tienen que también ser como Cristo. Tienen que crecer. Cristo tiene que crecer en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es el que nos trae la salvación, la vida eterna. Dice que Él es el único, que el camino, la verdad y la vida. No hay nadie, no hay un santo de esas estatuas, no hay una virgen, no hay nadie que te lleve a Dios. Por más que haya otras creencias, cada uno cree lo que quiere. Yo creo en mi Cristo, que Dios es real. Dios ha hecho sanidades en mí, Dios ha hecho milagros en mí y creo que va a hacer muchas más cosas. Y va a hacer muchas más cosas en ti si tú crees, si tú caminas con Él. Él te invita en esta noche a que camines con Él, pero Él te invita a que camines en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y somos coherederos, decía, con Cristo, dice su palabra. Y cuando entendemos que eso es así, nos ponemos gozosos. Yo me gozo porque si eso es meditar en la palabra, adorarlo. Sería hermoso. A veces, más de una vez le dije al Señor, Señor, me gustaría estar a tiempo completo para ti, estar en mi hogar e ir a servirte en la obra y hacer cosas para ti y no estar ya más donde estoy, que estoy agradecido, pero estoy en un trabajo secular. Seguramente también tendría luchas afuera de otros ámbitos, porque el diablo no nos va a dejar tranquilo y la palabra dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Pero me gustaría estar rodeado de todas las cosas de Dios, pero a veces tenemos que salir y enfrentar las cosas del mundo. Y también eso lo hace el Señor para que podamos ir y predicar, porque si no todos viviríamos en una aldea cristiana, tendríamos la producción de la comida ahí, tendríamos todo ahí, no tendríamos necesidad de cruzarnos con nadie que no conoce al Señor. ¿Y quién predicaría, dice la Biblia? ¿Quién anunciaría el Evangelio y cómo seríamos salvos? Así fuimos salvos nosotros porque alguien algún día nos invitó a una reunión, a un culto. Valoremos, viene a mi corazón decir, cada vez que ahora se van y vienen los cultos, que a veces se pueden, a veces no se pueden con esto que está pasando ahora. Ahora se volvió a habilitar, en algunos países todavía no. Mis hermanos de Chile, sé que todavía intentaron en algún momento, pero otra vez todo para atrás. Y ellos hace más de un año, si no me equivoco, que me corrijan, no sé, hay que escriban, pero ellos hace más de un año que están sin poder congregarse. Y deben estar sufriendo seguramente, porque no hay nada más lindo para el Hijo de Dios que juntarse con los hermanos, ir a recibir palabra y adorar al Señor. Los que caminan en santidad tienen hambre por la palabra. Por eso a veces hoy compartía con el pastor que es doloroso y lamentable que mucha gente no se conecta. Porque no digo en esta reunión en línea, en este Facebook, pero veo en otras reuniones donde hablan de prosperidad y todos se conectan. Es lindo, sí, la prosperidad, Dios la da. Pero qué más lindo que tener salvación. ¿De qué nos sirve tener tanta prosperidad? Como dice la Biblia, dice llenar nuestra alma de cosas materiales y poder irnos de vacaciones, tal vez tener todo lo que queremos tener, si cuando vamos a morir nos vamos a ir al infierno porque no tuvimos santidad. ¿De qué nos va a servir? Entonces, ahí vemos, lamentablemente, pero ahí vemos las personas que tienen hambre por la palabra de Dios. Cuando en las reuniones hay palabra poderosa de Dios, que hay sana doctrina, que hablan mensajes de ánimo, de fe, de caminar en santidad, de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo podemos hacer lo que a Dios le agrada? Yo había anotado, y esto lo dice el Señor Jesús. Parece imposible para el que lo va a decir, no, eso es imposible. Y lo puedo decir porque un compañero de trabajo me dice, eso es imposible.
Pero para el que no conoce de Dios, la palabra del Señor dice, si me amáis, dice el Señor Jesús, si tú me amas, dice el Señor Jesús, vas a guardar mis mandamientos. ¿Y cómo guardamos los mandamientos? Solamente lo podemos guardar, como siempre repito, si caminamos en santidad. ¿Y cómo caminamos en santidad cuando decimos, no me importan las cosas del mundo, no me quiero aferrar, no quiero nada que me distraiga del Señor, porque yo he encontrado la vida eterna, encontré a mi Padre que me ama, que me va a recibir aquel día con los brazos abiertos. Y valoro el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. No sé cuántos valoran el sacrificio. Por eso el Señor dice, si me aman con el amor que yo los amo, guarden mis mandamientos, que es para su bien, dice el Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:17 es un versículo conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, de ahí en más, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Como decía la otra vez, que una vez prediqué también sobre la santidad, más de una ocasión. Que todo lo viejo pasó. El pecado ya pasó, fuimos perdonados y nos arrepentimos porque entró el Espíritu Santo dentro nuestro. Es decir, que debemos abandonar todas esas cosas, porque eso lo hace solamente el Espíritu, que nos renueva cada día. Pero si no nos cuidamos en el camino del Señor, en este andar de acá, que hasta que terminemos nuestra vida eternalmente, no podemos seguir adelante. Vamos a caer en el pecado nuevo y vamos a retroceder. Amén. Por eso es importante reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y pedirle, también eso hablábamos hace un ratito, no me acuerdo por qué, con el pastor, guía al Espíritu Santo. Cuando el Señor, viene ahora a mi corazón esta enseñanza, cuando el Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos de nosotros, y creo que todos como hijos de Dios, decimos Señor Jesús. ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos Señor? Señor, tú eres mi amo, tú eres el que dirige mi vida, tú eres mi Señor, yo quiero que seas mi Señor por siempre. Entonces debemos pedirle opiniones, debemos pedirle que nos guíe, que nos muestre, porque muchas veces hoy como personas acá en este sistema del mundo, en nuestra vida, nos manejamos como queremos todavía y no le pedimos ayuda a Dios. Y después cuando nos pasa lo que nos pasa, pretendemos que, ¿y por qué Señor me pasó esto? Si pecando sois abofeteado, dice, creo que está en segunda o primera de Pedro. Pero si no estás pecando y sos abofeteado, ahí está bien. Si caminamos si caminamos bien delante del Señor en santidad y pasamos por cosas feas, agradecidos tenemos que estar y bendecidos, porque Jesús era santo cuando vino acá a la tierra y pasó por un montón de cosas horrendas. Y no empezó a patalear, a enojarse, a renegar o a arrepentirse de lo que hizo. Él cumplió con el propósito de Dios. Y Dios tiene un gran propósito para tu vida. Pero depende de nosotros. Si caminamos en santidad, Dios lo va a cumplir. Si no, déjame decirte que es algo también lamentable, que cuando Dios no puede cumplir el propósito de Él que tiene para tu vida, lo va a cumplir otra persona, que es el diablo. Si no lo cumple Dios, lo cumple el diablo. Dios tiene un gran propósito. Amén. Ahora, como decía al principio, sin santidad, dice, esto es como una enseñanza bíblica hoy, ¿no? Se transforma como una... Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad de Dios, dice en otro pasaje, nos enseña que es nuestra santificación. Dios quiere y no descansa, como decía antes, que seamos salvos. Salvos de lo que viene, hermanos, de la ira venidera. No es para asustar a nadie, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Él nos dejó escrito para que nosotros estemos alerta. Despiértate, dice la palabra, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero muchos están durmiendo, y el pueblo de Dios se está durmiendo hoy. Está cabeceando como esas 5 vírgenes insensatas. Y el Señor ya viene pronto y nos va a buscar y va a querer y quiere que seamos como las 5 vírgenes prudentes, que tengamos aceite, que nos llenemos del Espíritu Santo. Es el único que nos puede generar esa salvación día a día, porque Él transforma nuestro corazón. Por eso el otro día compartí y lo vuelvo a decir, de corazón, cuida de todo lo que tienes, pero cuida del corazón, que de él mana la vida, dice. Si tú pones en tu corazón cosas que no son agradables a Dios, tarde o temprano te vas a apartar. Y como nunca hemos visto a Dios, a veces nuestros pensamientos son, sí, pero no sé si Dios al final y al cabo será real. Por ahí fue toda una creencia, por ahí fue toda una religión, me doy por vencido, me vuelvo al mundo que estaba mejor, que tenía gozo, que tenía placeres. Acá también tenemos gozo. Yo por eso decía, me gozo en el Señor cuando adoro al Señor. No me importa ni tener un 0 kilómetro.
yo me gozo en el Señor. Y Dios me ha sanado en medio del gozo. Yo he tenido dolores, enfermedades, y Dios me ha sanado en medio del gozo, de adorarlo. Y para algunos que no conocen del Señor dirán, este está loco, pero la fe funciona. De eso se trata, de creer. Otros creen y van al médico a buscar remedios. Yo no digo que no voy al médico, yo también he ido al médico. Es más, me estoy haciendo estudios por lo que pasé, por esta enfermedad que anda por todos lados, y que Dios fue el que me sanó. Amén. Yo creo que Dios me sanó y Dios me hizo que fuera más livianito esa enfermedad que pasé, y no estuve internado, gracias a Dios, no estuve entubado, que lamentablemente hay muchas personas que han perdido la vida y han estado entubadas, y por ahí algunos regresaron a su hogar, pero le quedaron un montón de secuelas. Dios me acompañó y me sigue acompañando, pero nos debemos guardar en santidad para eso. Ahí te das cuenta que Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Ahora, decíamos que eso sucede en la santidad, que cuando entra el Espíritu Santo dentro nuestro. Pero ¿qué pasa si descuidamos? Esto estamos hablando ahora lo voy a hablar para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Hablábamos recién, cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Lucas 11, del 24 al 26, son 2 versículos nada más, pero miren qué importante nos enseña esto. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, ¿por qué sale el espíritu inmundo? Porque en ese momento, pues voy a hablar por mí, acepté al Señor Jesús. El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, que ahora yo soy templo del Espíritu Santo, entra en mí. Yo me tengo que cuidar día a día, guardar mi santidad, ocuparme de lo que Dios me manda hacer, amarlo, cumplirle, servirlo, caminar en santidad en todas las áreas. Pero cuando una persona se enfría, caminó 5 años en el Evangelio y dijo, bueno, cayó en la tentación y en otro pecado y en otro pecado, empezó a practicar el pecado de nuevo. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Eso es antes de que la persona conozca a Cristo. Entonces el espíritu inmundo se va. Hay gente que no sabe que sin conocer a Cristo todavía no lo ha recibido, pero tiene espíritus inmundos. Por eso fornica, por eso adultera, por eso roba, por eso miente, por eso hace cosas fraudulentas. Hace cosas que por ahí para ellos les parece normal, como me viene el primer ejemplo siempre, que es la fornicación, porque dice, pero yo estoy conviviendo con mi compañera de 10, 15 años y nunca me casé y así estoy bien. No, pero para Dios, ante la ley de Dios, eso es fornicación y es pecado y te condena. Para nosotros decir puede ser que es normal como humano, pero Dios nos pide que hagamos un pacto delante de Él, que es el matrimonio. Entonces cuando recibimos a Cristo, ahí sí entra el Espíritu Santo, y ese espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces el mismo espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿A qué casa? ¿Está hablando de una casa física? No, está hablando del cuerpo. El espíritu inmundo no puede andar suelto por mucho tiempo, necesita entrar en cuerpos, necesita vivir en cuerpos y gobernar, como el Espíritu Santo, gloria a Dios, gobierna nuestras vidas para bien, pero este espíritu no. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y dice que cuando llega a esa persona nuevamente, dice, porque ellos ven y sienten y todo, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Y por qué? Porque en algún momento esa persona tal vez recibió a Cristo, seguramente, el Espíritu Santo entró en esa persona, pero la persona no tuvo comunión, no caminó con Dios como tenía que caminar en santidad. No tiene una relación, tiene una religión. Hay personas que van los domingos nomás, o los días que hay culto, una vez a la semana, para decir ya cumplí. Y el resto de la semana, ahí en la iglesia, en el templo, escuchan adoración, tal vez levantan las manos, adoran, oran, pero no tienen una vida de comunión con Dios. Entonces salen del templo, termina el culto, y en el resto de la semana están en sus hogares y no escuchan adoración, no leen la Biblia, no oran, y un montón de cosas más que hay que hacer, que pide el Señor para que tengamos salvación y vida eterna y andemos con Él, que es agradable, que es hermoso hacer todo lo que nos pide el Señor. Yo estoy gozoso y de servirlo, pero hay gente que no lo hace. Entonces piensa que con ir una vez a la semana va a ser salva, porque piensa que ir a la iglesia es cumplir, con eso tiene salvación. No, hermano, no es así. Es una de las partes que pide el Señor, congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El que ama a Dios, el que tiene hambre por la palabra, va a ir a congregarse. Llueva, truene, haya
sol, calor, lo que sea. No quiere faltar un culto. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Necesita llenarse. Seguramente en la casa no hay un día que no deje de comer. El que ama a Dios dice, esto reconozco que es el alimento que yo necesito cada día. Y hay veces que estamos cansados, a veces que venimos de trabajar, pero nos bañamos, nos vestimos y nos vamos para el culto. O nos conectamos en línea a las 7 o el culto que se conecte, que prediquen sana doctrina, hermanos. Es importante. Entonces dice que el espíritu inmundo encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Porque esa persona se ha enfriado, ha dejado de tener una relación con Dios o nunca la tuvo, lamentablemente. Solo se congrega a veces y no busca de Dios a diario. Maldice, otra de las cosas, maldice y bendice al mismo tiempo, porque hay gente que va a la iglesia, bendice con la boca al Señor, levanta las manos, pero cuando sale está diciendo malas palabras o habla cosas obscenas. Y eso, perdónenme hermanos, pero yo no me la doy de súper santo. Trato de caminar cada día con el Señor, pero el que hace eso, yo gracias a Dios no lo hago, porque me cuesta caminar en el camino del Señor, porque cuesta, hay que hacer mucho para el Señor, hay que servirlo con amor y todo, pero me cuesta en el sentido de otras cosas. Pero yo no maldigo, yo no digo más malas palabras y no lo podría hacer por mi fuerza. ¿Saben por qué no lo hago? Porque hizo una obra el Espíritu Santo, porque vio el Señor mi corazón. El Señor vio mi corazón abierto y cada día avanzado como estoy en el Señor después de varios años en el camino. Cada día me humillo y le digo, Señor, transfórmame, Señor, lléname cada día más de tu Espíritu Santo. Hay que ser humildes delante de Dios. No creerse porque tenemos 15 años en el Evangelio que ya somos salvos y que tenemos santidad. Se demuestra con los hechos. Y eso hay que, por eso decía que de lo que predicamos vamos a ser probados. Y yo debo cuidar mi salvación como deben cuidarlas ustedes. Entonces sigue el pasaje, dice, entonces va el Espíritu, dice, y toma consigo otros 7 espíritus. ¿Cuántos toma? Ese espíritu busca 7 espíritus más, peores que él, dice. Y entrados, porque entran de nuevo en el cuerpo de esa persona porque se descuidó, dejó abiertas puertas, porque por ahí estaba en la fornicación, tal vez estaba en el pecado de la pornografía, de la delincuencia, de la mentira. Donde dejas una puerta abierta, perdés la santidad y el diablo entra con los demonios, con los espíritus inmundos. Entran otros 7 espíritus peores que él, son 8. Y entrados dice que moran allí, y el postrer estado, dice, de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así dice el Señor Jesús en esta historia, en este mensaje, en esta palabra, también acontecerá a esta mala generación. Y está hablando de esta generación que hoy en día está viva también, que pasó a través de los años muchas generaciones, pero esta generación también, hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que necesita de Cristo, todos necesitamos de Cristo. Muchos ya hemos venido al Señor, ahora hay que permanecer, como dice una adoración. Pero debemos salir y predicar a esas almas que todavía no conocen. Y dejar pasar un tiempo y volverles a hablar. Porque el Señor nos va a pedir cuenta si le hemos predicado. Como siempre digo, no necesitamos ser pastores. En mi caso yo no soy pastor, pero el Señor puso un llamado en mi corazón a que debo predicar la palabra. Tal vez me cuesta en el área de evangelizar, pero predico como puedo. Tengo sabiduría de parte de Dios, doy la gloria a Él, de poder predicar un mensaje a través de estar en línea o en el templo. El Señor nos va perfeccionando hasta el día de su venida. Si abrimos nuestro corazón, el Señor capacita a los llamados, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, a ti que estás del otro lado, el Señor quiere también capacitarte a ti. Es necesario crecer porque se levantan luchas. Hoy me compartía el pastor que hay la ONU, ¿no? Sí, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que está preparando, ya se está levantando en contra del cristianismo, que resumido quiere crear una religión propia donde haya libertinaje, donde todo le parezca bien a la gente y estén de acuerdo con ellos y tirar abajo la relación con Dios, porque ellos piensan que tenemos una religión, tirar abajo esa religión que es para ellos, ¿no? Entonces más debemos luchar y ahí te das cuenta, hermano, que Cristo viene pronto, que estamos en plena guerra espiritual y cosas que nunca han pasado están pasando ahora y está escrito en la palabra del Señor, el Señor nos dejó escrito. Ahora, ¿cómo cae una persona en el pecado? Y el Señor me daba esta palabra que está en Santiago. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesús la soportó. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida.
Gloria a Dios. Que Dios ha prometido a los que le aman. Si me aman, guardan mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Cuando alguno es tentado, miren, porque a veces uno dice, pero yo pequé, sí, pero ella me invitó a pecar. No, acá nos explica cómo viene el pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me gustó ese versículo porque el Señor me enseña y nos enseña en esta noche que uno es tentado siempre, pero dice cómo cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos que tiene en la mente. Es decir, que todos los días, si no caminamos en santidad, que es el tema que estamos hablando hoy, van a estar esos pensamientos. Debemos limpiar nuestra mente y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Si no somos limpiados, si no buscamos de Dios, esos deseos en la carne quieren resurgir. Es la naturaleza, la vieja naturaleza que teníamos antes. Entonces dice que a través de esos malos deseos somos atraídos y seducidos. Hasta ahí no pecamos. Pero, dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Fuimos tentados, empezamos a darle lugar. Muchos podrán decir, sí, pero esa persona cayó en pecado. Pero hubo algo previo para que caiga en pecado. Hubo una preparación, una tentación. Y esa persona accedió a esa tentación para que luego, dice, se da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte, estamos hablando de la muerte espiritual. Estar eternamente apartado de la presencia de Dios y no tener más oportunidad de haberlo recibido para poder tener salvación. Hoy es el momento de tu salvación. Menciono 2 o 3 ejemplos que dicen 1 Corintios 6:9, que cuáles son las personas, algunas de las personas que no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, como hablábamos recién, ni los idólatras, ni los adúlteros. Cualquiera que mira a una persona, sea hombre o mujer, a otra persona de distinto sexo, con codicia, dice, ya adulteró en su corazón. ¿Y qué entonces tenemos que hacer? Es como el tema de la tentación en Santiago. Debemos luchar día a día, reprender en el nombre de Jesús. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Ni los avaros, los que son avaros no entrarán en el reino de los cielos, porque dice que la avaricia es como pecado de idolatría, es querer tener todo. No se puede. Eso no le agrada a Dios, la avaricia. Ni los borrachos, no está mal tomarse un medio vaso de vino por ahí en la cena, porque Pablo le recomendaba a Timoteo a causa de su enfermedad, pero emborracharse, arruinar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, no, hermano. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Creo que lo voy a seguir en otro momento el mensaje porque hay para hablar mucho. Por eso digo que es como un estudio bíblico. Es necesario a través de esto que enseñamos hoy, que nuestro Dios nos permitió predicar, una exhortación a que nos volvamos a Él, que nos afirmemos con firmeza, que nos levantemos. Quería leer, pero no lo voy a llegar a leer ahora. La armadura de Dios, qué importante. Por ahí la semana que viene, la próxima emisión, cuando pueda predicar el mensaje central nuevamente, si Dios quiere, voy a estar compartiendo lo importante de ponerse la armadura de Dios para no caer en el pecado. Es necesario, como dice el título, que resistamos en el nombre de Jesús, que reprendamos todo lo que no es de Dios, que dejemos de lado, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Amén. Que estas palabras, hermano, me gustaría haber seguido, pero el tiempo es corto y muchos de ustedes seguramente, y nosotros por ahí en un ratito también vamos a cenar, pero que esta palabra sea el alimento principal, que meditemos en su palabra, cada cosa que compartimos recién, cada palabra, cada versículo, porque el Señor Jesús viene pronto y nos tiene que encontrar mirando hacia el cielo. Erguíos vuestra cabeza, dice, levantad vuestra cabeza, porque el Rey ya viene. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios los llene con su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Maravilloso mensaje que el Señor nos ha hablado, y debemos saber que Dios anhela, quiere, desea y nos ordena que andemos en santidad. Este es el tiempo que Dios está buscando un pueblo apartado para Él. Eso significa la palabra santidad, apartado del mundo, apartado de los deseos del pecado. Dios quiere un pueblo para sí. Tú eres parte de ese pueblo. Guárdate en santidad, te dice el Señor. Y quiero, antes de despedirnos, saludar a los últimos que se estuvieron conectando. Dios bendiga a Miguel Ángel Castro, a Víctor Valente, a Ponchi Vegas, Pamela Romero, al programa radial Atardecer Cristiano y a Toki Cámara. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos estamos despidiendo, alabando al Señor. Hasta el próximo sábado, que estaremos
haciendo la reunión del culto presencial. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio de mi vida, salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Dice, eres digno. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Grítalo. Muestra dándole tu mejor alabanza a tu Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor. Sí, Señor. Dios bendiga a la hermana Fabiola Román. Bendiciones desde Chile. Dios te bendiga mucho, querida hermana. De tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres signo, Señor. Dios te bendiga. Nos vemos este sábado, Dios mediante, en el templo del Centro Cristiano Pentecostal. Dios te bendiga mucho. Aleluya, cantamos de tu amor. Cantamos de tu amor, Señor.